Bienvenidos a su podcast Aquí está la respuesta. Este podcast es un ministerio de la Iglesia Adventista Comunitaria de Allentown y estamos aquí para darles respuestas claras y contundentes sobre sus preguntas bíblicas y también sobre otros temas. Estamos hoy en el segmento Responde y estoy con mi compañera Yana. Hola Yana, y yo sé que tú me vas a decir hoy qué tenemos, porque yo sé que hay personas que ya no están siguiendo con este evento de aquí. Bueno, yo estoy emocionadísima con esta serie que estamos trayendo hacia los amigos. La tercera parte. Sería el tercer episodio de nuestra serie. La serie titulada La inmortalidad del alma. Y vamos a tratar un tema muy, muy interesante. Decía yo en el podcast anterior, porque, pastor, usted no sabía que hay dos podcasts. Es el que grabamos y el que ocurre antes de grabar. Okay. Sí, en el podcast anterior estaba yo hablando que yo había tratado el tema del ladrón en la cruz, pero sobre salvación, sobre lo que Jesús le dijo, le aseguró la salvación en ese momento y todo. Pero no lo había visto del plano de la inmortalidad del alma, en qué juega este tema aquí, sobre la inmortalidad del alma. Y tenemos aquí el pastor Patricio Escoto, que está con nosotros en este viaje, en esta serie. Pastor, ¿cómo está? Estamos muy bien, gracias a Dios, agradecido del Señor por la invitación que ustedes me extienden de poder compartir con ustedes y con nuestros amigos que nos siguen este podcast acerca de la inmortalidad del alma. Sí, Yana y yo vamos a aprender junto a todos los que nos están viendo. Sí, porque estamos muy emocionados. Pastor, háblenos del tema de la inmortalidad del alma, viéndolo desde la perspectiva de la historia, cuando Jesús le promete vida eterna al ladrón en la cruz. Hay muchas creencias sobre si fue en ese momento que se fue al cielo al morir o si descansa para cuando Cristo venga, pastor. Bueno, precisamente la dinámica de hoy lo que trata es de clarificar a la luz de la Biblia que cuando las personas mueren no van a ningún lugar excepto la tumba. Y su estadía allí será hasta que Cristo regrese por segunda vez. Ahora el gran dilema es que Jesús supuestamente le dijo al personaje al ladrón con el que estaba crucificado, de que él iba a estar con él en el paraíso. El asunto es que hay personas que dicen que Jesús le aseguró que ese día iban a estar en el paraíso. Y entonces la Biblia enseña totalmente otra cosa. Y eso precisamente es lo que nosotros queremos clarificar en este estudio, porque sería interesante nosotros preguntarle al texto. Es bueno que cuando estudiemos la Biblia le preguntemos al texto para que el texto nos responda. Por ejemplo, hay algunas cuestionantes que a mí me gustaría hacerle al relato. Por ejemplo, ¿cuál fue el pedido del ladrón? ¿Qué fue lo que el ladrón pidió? Número uno. Número dos. ¿Fue el ladrón al paraíso o al cielo o a la gloria el viernes? Y le voy a clarificar que es el paraíso a la luz de la Biblia. Porque hay personas que dicen, él fue al paraíso pero no al cielo. Vamos a ver si paraíso y cielo es lo mismo o es diferente. Número 3, ¿subió Jesús al paraíso el viernes? Porque Jesús le promete supuestamente el viernes que hoy estarás conmigo en el paraíso. Habría que ver si subió Jesús al paraíso el viernes. Número 4, ¿dónde está el paraíso? Porque ya usted me llamó mucho la atención, porque ahora el cielo y el paraíso no es lo mismo. Entonces, ¿cómo es eso? No, yo preguntaba o decía, porque hay muchas personas que dicen, bueno, lo que pasa es que él no está en el cielo, él está en el paraíso, está en un lugar de gozo, pero de espera, pero no ha llegado al paraíso. Okay. Y vamos a ver entonces a la luz de la Biblia si el cielo y el paraíso es lo mismo o son cosas diferentes. Para nosotros no poner al texto a hablar lo que él no está diciendo. Exactamente. Nosotros debemos de permitir que el texto sea quien nos hable y nos edifique. ¿Es el paraíso el cielo o algún lugar de espera? Esa es otra pregunta. Y la pregunta del millón sería, ¿mentiría el Señor Jesús al ladrón? Entonces, amigo, quédese ahí. Usted no se puede mover porque nosotros ahora vamos a adentrarnos en lo que es el estudio de la palabra de Dios con relación a este tópico. Me gustaría que inmediatamente nosotros vayamos al texto bíblico. ¿Le parece bien? Vamos a leer el texto y vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 23, los versículos 39 al 43. Lo tengo aquí. Lucas 23, 39 al 43. Adelante. Dice así.
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy es... Bueno, estoy leyendo con los signos de acentuación que aparecen aquí. No hay problema, lea, no hay problema. Ok, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ya vimos el relato, son dos ladrones. Jesús fue crucificado entre dos malhechores, uno de ellos lo injuriaba, el otro le decía a su compañero: pero ¿cómo es posible que tú hagas esto si nosotros estamos en la misma condenación? Este hombre es inocente, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero él no tiene ninguna culpa. Y después que él hace ese reconocimiento, le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas, escuche, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Lo primero que nosotros tenemos que definir es qué es el paraíso o en qué lugar está el paraíso. Y vamos a ver al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Y vamos a buscar también Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 y 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. ¿Qué enseña la palabra allí? Dice la palabra de Dios: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok, aquí tenemos un dato interesante. Que el vencedor va a tener el privilegio de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, asociamos árbol de la vida con paraíso, ¿cierto? Ahora vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2. Dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahí me habla que del trono salía un río y que de un lado y del otro lado del río estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida es hace como una especie de copa así. ¿Se dan cuenta? Estaba de uno y del otro lado del río, el agua de la vida. Entonces estamos asociando trono de Dios, río de la vida y árbol de la vida. Si ustedes se dan cuenta, las tres cosas están juntas. Ahora vamos al libro de Salmos, el capítulo 11, versículo 4, para que veamos entonces dónde está el paraíso y si el paraíso es un lugar aparte del cielo o es el mismo cielo. Vamos a ver qué dice Salmos capítulo 11, versículo 4. Dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová tiene en el cielo su trono. Del trono sale un río de vida y a los lados del río de la vida está el árbol de la vida. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces podemos deducir que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A y C son iguales. ¿Estamos? Entonces, lo que podemos decir es, si el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios y dicho árbol está próximo al trono de Dios y el trono de Dios está en el cielo, entonces, sin lugar a equivocarnos, el paraíso es el mismo cielo. Deducción lógica. No hay duda. Tiene cuatro patas y una cola y ladra. Así que lo que estamos definiendo es que el paraíso es el mismo cielo, a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia.
Ahora, acuérdense que Jesús dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, vas a estar conmigo en el cielo. Exacto. ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿cuál fue el pedido que uno de los ladrones, las personas suelen decir el buen ladrón, no hay ladrón bueno? Vamos a decir el ladrón arrepentido. Exacto. Pero la Biblia dice que el ladrón solamente viene a matar, a hurtar y destruir. Así que no hay ladrón bueno. No. Este ladrón es el ladrón arrepentido. Ok, así que, ¿cuál fue uno de los pedidos de él? Yo quiero que volvamos otra vez al texto, porque yo quiero que usted, amigo que nos está viendo a través de este podcast, usted no dé por sentado lo que nosotros estamos diciendo. Queremos y reiteramos que usted se convierta en un investigador de la palabra de Dios y que usted con mucha oración y mucho estudio de la Biblia, usted pueda verificar lo que nosotros estamos estudiando a través de este tema. Vamos a Lucas 23:42 y vamos a ver cuál fue el pedido que uno de los malhechores le hizo al Señor Jesús. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si ustedes se dan cuenta, el ladrón estaba mucho más claro que nosotros. Sí, él estaba bien doctrinado. Sí, porque hay muchas personas que dicen que le van a preguntar en el cielo, y dime, ¿tú entiendes lo que es justificación por la fe? Tú sabes, no sabía de nada y se salvó. Eso es lo que muchas personas entienden. Yo lo que estoy tratando de decir es que el ladrón estaba consciente de que él no iba a recibir la recompensa cuando muriera. Okay, sí. Sino cuando Cristo viniera en su reino. Sí, es verdad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí. Actualmente nosotros estamos viviendo bajo el reino de la gracia, pero muy pronto, cuando termine el reino de la gracia, se instaurará el reino de la gloria. Y es precisamente a ese reino que se refiere cuando vengas en tu reino. Así que el ladrón estaba mucho más claro que muchas personas de hoy en día y que muchos aparentemente estudiosos de la Biblia, porque el ladrón estaba consciente de que él iba a recibir la recompensa no cuando él muriera, sino cuando Cristo viniera en su reino. Ahora, si el ladrón no fue al cielo el viernes, ¿por qué hay diferentes posiciones con respecto a lo que él dijo? Algunos, por lo menos vamos a ver dos argumentos. Hay un argumento ortográfico que tiene que ver con signos de puntuación. Sí, yo iba a preguntar eso. Pero aparte del argumento ortográfico, que quiero decirle algo muy interesante con respecto al ortográfico, hay un argumento escritural o bíblico. ¿Por qué le digo que el argumento ortográfico, mucha gente hasta lo puede pasar por alto y puede decir, eso es un invento de los adventistas para poder arreglar y concordar, encajar todo, eso es un cuento? Ok, está bien, pero yo quiero que analicemos el argumento ortográfico y que analicemos el otro argumento que tiene un peso extraordinario porque es un argumento bíblico contundente, a pesar de que haya argumento ortográfico o no, esto tiene mucho peso. Así que analicemos el argumento ortográfico. El argumento ortográfico postula de que hay un error de puntuación en el texto. Ya que la parte griega de la Biblia, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, el lenguaje vernáculo del pueblo. No fue escrito con puntuación, como nosotros conocemos, punto, coma, punto y seguido, etcétera, etcétera, nada de eso. La puntuación fue insertada en el Nuevo Testamento más tarde por la iglesia medieval. Así que, en tal sentido, cuando nosotros vemos el texto, yo quiero que leamos el texto yo lo voy a leer de dos maneras. Yo lo voy a leer el texto incorrecto y voy a leer el texto como debería leerse y como está. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, si usted me pone la coma, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le está diciendo que el viernes, ese día, ellos se iban a ver ¿dónde? En el cielo, en el paraíso. Ahora, el texto correcto lleva la coma en otro lugar.
Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás futuro conmigo en el paraíso. Pero, como yo decía anteriormente, las personas dirán, ese es un argumento que se inventaron los adventistas para poder acomodar y para poder ajustar según la creencia que ellos tienen. Ok, está bien. Suponga que eso es un invento, oiga, suponga que es un invento, que no lo es, pero suponga que es un invento. Ahora yo quiero que usted escuche el argumento bíblico. A ver, ¿qué dice? Ese sí. El argumento bíblico no se puede contradecir. Vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 20, versículo 17. Juan, capítulo 20, versículo 17. Es un capítulo que habla acerca de la resurrección de Jesús, de María Magdalena cuando va al sepulcro, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver lo que dice el texto. Juan 20, 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuelvo y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Yo quiero que lea el contexto, Yana. Yo quiero que lea desde el versículo 15. Desde el versículo 15 hasta el 17. Vamos a leer. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ajá, no he subido a mi Padre, ¿y qué más? Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cuándo le dijo Jesús eso a María Magdalena? El domingo de resurrección. El domingo. ¿Cuándo habló Jesús con el ladrón? El viernes. El viernes. ¿Qué supuestamente Jesús le dijo al ladrón el viernes? Que no veremos. Que ese día iban a estar en el paraíso. Me extraña porque ahora Jesús dice que no me toques porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Implícita la idea de que Jesús no subió viernes al cielo. No había ido al cielo. Jesús no había ido al cielo. No había estado en la presencia del Padre. Jesús no había subido al cielo. Jesús subió al cielo. Y entonces, ok, fue al cielo, pero no fue el viernes. ¿Estamos? Entonces, ¿le mentiría Jesús al ladrón? No. ¿Qué le parece a ustedes? Poniéndome yo a pensar, no es solamente entonces un asunto de comas y de si el original decía una cosa y otra, sino que aparte de esto, el contexto está diciendo que luego de que ocurrió eso, que Jesús habla con el ladrón, él resucita y él está dando a entender lo mismo que la Biblia enseña desde el Génesis. Exacto. Que cuando la persona muere va al sepulcro, no va al cielo. Entonces, si Jesús, que era Jesús, no había subido al cielo, entonces quiere decir que cuando la persona muere... También, pastor, con esta tercera edición que tenemos, este tercer episodio, hemos visto texto tras texto que la Biblia nos da a entender que un ser humano muere. Dice un texto que su memoria es puesta en el olvido. Correcto. Hemos visto evidencia de la Biblia. Entonces me hace pensar, pastor, que cuando nosotros nos encontremos leyendo nuestra Biblia, usted allá está leyendo su Biblia y usted encuentra una aparente contradicción, y la Biblia tiene una verdad que ya te la ha mostrado, entonces hay que estudiar con más profundidad porque no puede ser que la Biblia se vaya a contradecir. Eso es correcto, eso es así, la Biblia no tiene contradicción, la Biblia no se contradice, eso es un principio hermenéutico que todo estudiante de la Biblia tiene que estar claro de que la Biblia no tiene contradicción y texto tras texto hemos visto que el que muere ni va a un lugar de gloria ni va a un lugar de condenación. El que muere simple y llanamente va al sepulcro a esperar el día de la resurrección. Nadie recibe recompensa cuando muere. El ladrón estaba más claro que mucha gente. Sí. El ladrón dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y qué interesante porque el verbo acordarse en ese contexto tiene que ver con dirigiéndose a Dios, acuérdate de mí para salvarme.
cuando ustedes van al libro de Génesis, que dice, y se acordó Dios de Noé y de todas las personas que estaban con él en el arca. Y se acordó Dios de Raquel, que había estado estéril, la salvó de la esterilidad. Y se acordó, cuando Dios se acuerda en ese contexto es para salvar. Y entonces el ladrón acude, acuérdate de mí, o sea, sálvame, acuérdate. Pastor, en la versión Dios habla hoy, el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando comiences tu reino, cuando comiences a reinar. Exactamente, sí, la versión Dios habla hoy, sí, es una versión muy dinámica, es una especie de paráfrasis, pero está muy interesante. Ahora, ¿qué enseña la Biblia, damas, y ustedes que nos están viendo, acerca de la veracidad de Dios? ¿Miente Dios? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Números capítulo 23, versículo 19. Acuérdense que Jesús es Dios. Jesús es completamente Dios. Entonces, ¿qué enseña la Biblia acerca de la veracidad de Dios? En Números capítulo 23, versículo 19. Vamos a leer ese texto. Lo tengo aquí. Y vamos a buscar en San Juan capítulo 5, versículo 28. Dice Números 23, 19. Sí. Dios no es como los mortales. No miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Entonces, no es posible que Dios le prometiera algo al ladrón que no fuera a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete, eso lo cumple, porque Él no puede mentir. Entonces, no pudo haberle dicho al ladrón que se iban a ver el viernes cuando Él no subió el viernes. Y cuando Él sabía que eso no pasa, porque exactamente. no es lo que se enseña en la palabra de Dios. Eso es correcto. Así que, ahora la gran pregunta es, ¿dónde está el ladrón arrepentido? ¿Dónde está? ¿Dónde está el ladrón arrepentido? Jesús, sí, porque a todas él. Exactamente. ¿Dónde está entonces? ¿Dónde está él? Vamos a ver qué dice la Biblia, porque la Biblia tiene que darnos una pista. A ver, ¿dónde está? En San Juan 5:28, allí hay una declaración de la palabra. Dice aquí: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oh, la Biblia dice que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces, de ahí intuimos que ¿dónde está el ladrón? En el sepulcro. ¿En el sepulcro? Está en la tumba. Está esperando el día de la resurrección. El ladrón ni está en un lugar llamado gloria, ni está en un lugar llamado infierno, ni está en un lugar intermedio llamado purgatorio. El ladrón simple y llanamente, la Biblia dice que está en el sepulcro, está en la tumba. Allí está el ladrón. Ahora, qué gran acontecimiento está esperando el ladrón y todos aquellos que han muerto confiando en Jesucristo. Están esperando algo. Y nosotros que estamos vivos, estamos con esperanza porque algo también va a ocurrir si por alguna razón nosotros también caemos presos de la muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 es claro y da unos detalles interesantes acerca de ese gran acontecimiento. Dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Entonces nosotros estamos esperando la primera resurrección. Amén. Es un acontecimiento extraordinario cuando Cristo venga por segunda vez. En las nubes de los cielos, todos aquellos que murieron confiando y creyendo en el Señor se van a levantar en la primera resurrección. Amén. Eso será un acontecimiento extraordinario. Ese es el momento en que la Biblia dice que recibiremos la recompensa. La Biblia dice en Mateo capítulo 16, versículo 27, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre para recompensar a cada uno según fueren sus obras. Vendrá para recompensar. No yo voy, Él vendrá. Siempre Él viene para, no yo voy, yo no voy a ningún sitio. Ok, así que definitivamente el ladrón arrepentido
Exacto, ya no es el ladrón bueno. No buen ladrón. No, el ladrón arrepentido. Que mentira blanca, mentira. Murió, pero el ladrón arrepentido murió con esperanza. Murió esperando el día glorioso de la resurrección. Jesús le prometió que él iba a ser salvo, pero cuando él venga en su reino, cuando Cristo regrese por segunda vez, amén, veremos al ladrón levantándose en la primera resurrección. Y qué buena noticia, pastor. ¿Usted sabe por qué? Porque ya yo estaba un poquito preocupada, porque estamos hablando de la inmortalidad del alma. Y mucha gente cree que el alma es inmortal. Pero el detalle es que a veces se confunde en qué momento es que se va a vivir, porque sí hay vida eterna. Sí, la vida eterna que Cristo ofrece. Sí, correcto. Hay vida eterna. Lo que no hay, vida incorpórea después de la muerte. Exacto. ¿Me doy a entender? Hay vida eterna. Y va a haber vida después de la muerte, pero cuando Cristo venga y resucite a los que murieron. ¿Me doy a entender? Uh-huh. El gran problema es que la gente cree que cuando las personas mueren siguen viviendo de manera consciente e incorpóreamente. Y ahí hay un problema, pastor, y me gustaría que para cerrar pudiéramos hablar un poquito a los amigos, porque hay otra sección para esta serie, pero que habláramos un poquito a los amigos, porque la importancia de hablar estos temas es que no sean confundidos, porque cuando tenemos esas creencias de que el alma anda por ahí, que da números, que dice sueños, que manda a hacer cosas, sabemos que hay un ente que está detrás de todo esto, que lo que quiere es confundir, que lo que quiere es tenernos entretenidos, para entonces no recibir estas verdades de lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que son espíritus de demonios que viven engañando a los hombres. El Lucifer se viste como ángel de luz. Así como se presentó ante Cristo como un ángel, si eres hijo de Dios, así también el diablo se disfraza para presentarnos cosas que contradicen la palabra de Dios. Yo quiero recordarle a usted, mi amigo que me está viendo, que la palabra alma o alma viviente tiene que ver con la persona íntegra, la persona viva, que tiene un cuerpo y que respira. Eso es un alma. Yo no sé si a usted le ha pasado de que está lloviendo por ahí, usted sale a la calle, usted mira para un lado y te dice, oye, no hay ni un alma en la calle. Uh-huh. Usted no está pensando en una cosa invisible, usted se está refiriendo a la persona. Así que la palabra alma o alma viviente tiene que ver con la persona viva que respira. La Biblia dice que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y Dios formó al hombre, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. La muerte es el proceso inverso. Dios retira el aliento de vida, el polvo vuelve al polvo y la vida o el ser humano íntegro desaparece. ¿Estamos? Así que la Biblia es clara cuando dice que el alma que pecare, esa morirá. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. O sea, la persona que pecare y no se arrepiente, morirá definitivamente. No hay los que pretenden de que el alma es inmortal, lo que están tratando de decir que todos viviremos para siempre. Exacto. Pero miren qué interesante. Todos viviremos para siempre. Unos atormentándose la vida entera y otros viviendo. O sea, definitivamente todos viviremos para siempre. Unos atormentados y otros felices. Y eso va contra de la naturaleza de Dios. Exacto. Así que Dios nos está dando una nueva oportunidad hoy en día y nos está diciendo que hoy es el día de salvación y que hoy nosotros tenemos que buscarlo. Amén. Que hoy es la oportunidad, mi amigo, mi amiga, que Dios te está ofreciendo de reconciliarte con Él, porque tú no sabes cuándo tú vas a morir, ni nosotros sabemos cuándo vamos a fallecer. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Amén, amén. Amigo que me escucha, comparte esta información, porque yo sé que va a ser de bendición. Estudia tu Biblia y estas cosas que has escuchado, pídele al Señor que te aclare en tu mente, porque el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios puede hablar a tu corazón. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima.